saludarlos a nombre de todo el equipo. Yo soy José Martín Sámano. Mire usted, a pesar de todos los avances de la ciencia, lo cierto es que a la fecha es muy poco lo que se conoce acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Los científicos están tratando de determinar, por ejemplo, cómo es que la concentración a través de métodos como la meditación puede ayudarnos a liberar el potencial de nuestra mente, tal y como lo hacen los monjes tibetanos en países como Nepal o como la India. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente con un experto que ha estado ahí y que nos va a decir qué estudios se llevan a cabo sobre estos temas a nivel internacional. Bienvenidos, esto es A 100 Grados. Precisamente para hablar de todos esos temas, hemos invitado aquí al estudio de A 100 Grados a Andrés Saldaña, neurocientífico. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Cancún. Gracias. Adelante, toma asiento, por favor. Sé que vienes llegando de Holbox. ¿Cómo te fue? Muy bien. Reconectándome con mi naturaleza de mexicano. Así es. Bueno, ¿Tú de dónde eres originario? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Vienes llegando de la India. Así es. Donde, por supuesto, hay una gran tradición pues del pensamiento, del estudio del pensamiento, la meditación, la espiritualidad sobre todo, ¿no? Claro, sí, bueno, estuve en un monasterio, Drepung Losselin, son monjes budistas, es un sistema monástico donde, bueno, que desarrollan en esa área del sur de India. La idea era que, bueno, tuvimos la oportunidad que nos abrieran las puertas y la idea era averiguar todo lo que fuera a su mente, porque pues no sabemos realmente nada, ¿no? Aunque seamos neurofisiólogos, neurocientíficos, lo que se sabe es básico. La ciencia tiende más a estudiar enfermedades, pero no procesos. Y actualmente muchos de los problemas que tenemos son por procesos cognitivos, ¿no? Como el déficit de atención, epilepsia, todos son relacionados, adicciones, todo esto con el control mental se puede corregir sin necesidad de fármacos, por medio de un entrenamiento. Entonces, eso nos llama la atención, buscamos entrar al monasterio, logramos entrar al monasterio, previamente desarrollamos un protocolo para ponerlos a prueba y poder ver en el momento exacto qué es lo que sucede en el cerebro. Vamos a platicar de esa experiencia que tuviste allá en la India más adelante conforme avance el programa, pero yo quisiera preguntarte antes que nada, neurocientífico, ¿qué hace un neurocientífico? ¿Cómo trabaja? ¿Dónde vive? ¿Tiene un laboratorio? ¿Cómo es? Platícanos. Claro, bueno, la vida de un neurocientífico en un laboratorio, como lo mencionas. Mi laboratorio está en España, en Salamanca, en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Ahí lo que hacemos es preguntarnos qué queremos averiguar y entonces pues, empezamos a desarrollar ideas, protocolos que sean viables, evidentemente, con nuestros recursos que tengamos. En este caso nosotros trabajamos con técnicas no invasivas, o sea, electroencefalografía o resonancia, etcétera. En otra ala del laboratorio trabajan con intracelular, que es algo más complicado porque representa vidas, ¿no? Hay que, lamentablemente, matar algún animal para observar su cerebro y poner fármacos, etcétera. Esa no es mi línea, estoy pro a la vida. Entonces me fui por la otra línea. Y entonces, como neurocientíficos, es pues tratar que nuestras dudas o las dudas del entorno, del medio, de todos los amigos, en pláticas, en lo que sea, sí, plasmarlas y utilizando nuestros conocimientos, buscar la manera de averiguar desde el área de la ciencia exacta, ¿no? Cómo podemos desarrollarlo para entender. Entonces, a veces tardamos 2 o 3 años de desarrollar un buen protocolo para poder observar esos procesos, ¿no? Y una vez que fijamos como el proceso, obviamente desarrollamos esto, ¿no? Y en este momento nuestro tema es la atención y la concentración, o sea, procesos cognitivos. La atención y la concentración que tan importante es y que tan de moda está, sobre todo en el caso de los niños. Me acuerdo en mis tiempos no se hablaba de que un niño tuviera déficit de atención o de que tuviera problemas de ese tipo y todo se arreglaba con un par de nalgadas. Pero dime una cosa, se dice comúnmente que del cerebro humano apenas conocemos un pequeñísimo porcentaje de lo que es su potencial y mucho menos entendemos de cómo funciona. ¿Tú dónde ubicarías esta situación? Pues parece que en efecto realmente conocemos muy poco, basándome en los artículos científicos que hay en el área, por ejemplo, cognitiva de cómo funciona el cerebro. Los artículos más predominantes fueron en el año
el más nuevo por ahí del 2004 y de los que generaron ruido hasta en el 96. Estamos hablando de 10, 11 años de distancia que no se ha hecho cosas que marquen la historia, ¿no? Entonces, realmente estamos en pañales. Cuando empezamos a hacer un research, una búsqueda de información, nos damos cuenta que por donde queramos atajar podemos trabajar. Entonces, las neurociencias son muy amplias. Actualmente, como lo mencionaba, están enfocadas a las enfermedades, pero no al conocimiento. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya empieza a mencionar que hay, por ejemplo, el estrés es la nueva enfermedad del siglo XXI, y el estrés es cuando se presenta una hormona que se llama cortisol a nivel cerebral. Cuando tenemos esa hormona, no nos concentramos, no empieza a funcionar bien el cerebro, empiezan a haber patologías. Y sí, hay otros artículos que demuestran que por medio de la meditación se puede entrenar, digamos, estos niveles y disminuirlos hasta un 70%. Entonces, ese tipo de investigaciones que están hechas, por ejemplo, en Emory, que son también parte de mi proyecto, pues muestra que no necesitamos realmente fármacos ni nada, sino lo que necesitamos es un cambio realmente de vida, un cambio de nuestra cultura, porque realmente este nuevo siglo XXI con los smartphones y todo, nos está llevando a un déficit de atención inducido por nosotros mismos. Claro. Mencionabas algo muy importante, el uso de fármacos. Es algo que se ha convertido en una tendencia y no es nuevo, no es reciente, ni mucho menos. Es de mediados del siglo pasado quizás el origen, sobre todo de la psiquiatría y la utilización justamente de algunas sustancias para corregir ciertos problemas del cerebro. Tú eres evidentemente de la corriente opuesta, ¿no? Que no se debe de utilizar ese tipo de recursos. Claro, de hecho, bueno, mi profesión, soy químico farmacéutico, entonces, y como químico farmacéutico, al conocer cómo funciona un fármaco, y ahora ya como neurocientífico, después de estudiar todos, bueno, mis posgrados, etcétera, estoy completamente seguro que no es la manera, ni es la vía utilizar fármacos, que hay maneras de, en este caso, por medio del entrenamiento mental, puede ser que eso es lo que descubrimos en el monasterio, que tienen todo un sistema, no solo es meditar, es un sistema que es el debate, que es por medio de dialéctica budista, utilizando la lógica, memorización y meditación, y disciplina, que eso ya viene como implícito. Esos elementos... Sabemos que nuestro cerebro funciona con base en reacciones eléctricas, reacciones químicas, pero también se menciona mucho que es una especie de músculo al que se le puede entrenar como un deportista y fortalecerlo justamente para llegar a ciertas metas. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, hay artículos de un neurocientífico de los más importantes, Richard Davidson, que habla sobre cuando uno entrena la mente por medio de estas... Vamos a hablar solo de una disciplina, la meditación. Podemos obtener cambios transitorios cuando es en un corto tiempo, ¿no? Hablamos de un periodo de 3 meses. Ya se pueden ver cambios transitorios. Pero cuando son más largos, digamos, estos entrenamientos, cuando uno adopta esta práctica ya de vida, después de unos 5 o 7 años ya son cambios estructurales. De hecho, otra investigación en el 2008, el doctor Lutz, nos muestra eso, que el córtex prefrontal, la parte que nos hace seres vivos, esta parte área, exactamente, la que nos hace pensar, el juicio, estaba mucho más gruesa que la de una persona normal y que también tenían más materia gris. Entonces, muestran que sí hay un cambio estructural realmente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites, Andrés Saldaña, neurocientífico, y vamos a seguir hablando específicamente sobre el tema de la meditación, algo que para muchos puede parecer lejano, muy complicado, muy difícil de alcanzar, pero que evidentemente habrá técnicas que nos podrás ayudar a comprender y a entender. Así es que quédese con nosotros, regresamos. Esto es A 100 Grados. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de A 100 Grados, platicando con el neurocientífico Andrés Saldaña, quien, como nos platicaba,
en el bloque anterior, bueno, pues ha venido realizando una serie de investigaciones, tanto en México como en España, en Salamanca y en la India, de donde acaba de regresar, acerca del comportamiento de nuestro cerebro, cómo funciona, cómo podemos procesar nuestros pensamientos, cómo podemos concentrarnos y atender una serie de cuestiones que son propias de la vida moderna, como es el estrés, el déficit de atención, etcétera. Parte fundamental, Andrés, de todo esto tiene que ver con la meditación. Y decía yo antes de mandar a corte en el bloque anterior, que es algo que para muchos podría parecer muy lejano, muy difícil de alcanzar. A lo mejor digo, ¿sabes qué? Yo siempre estoy en el acelere, siempre estoy corriendo para todas partes, yo no tengo tiempo para meditar. ¿Todo el mundo puede meditar? Todo el mundo podemos meditar. Yo creo que, de hecho, no se requiere gran tiempo. Podemos empezar con 5 minutos. Creo que todos tenemos 5 minutos al día. Es una práctica que lo que buscamos es controlar la mente, ¿no? Controlar la mente de una manera muy sencilla, ¿no? La meditación que aprendí en la India, que es como la parte fundamental de ellos, se llama Shine o Shamatha. Significa poner la atención en un solo punto. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la energía que nosotros utilizamos en todos nuestros sentidos, son recursos al final, lo utilizamos solo en un punto. Que puede ser observar un objeto, sin conceptualizarlo solo, observarlo, o lo mejor, observar la respiración, que es como el consejo. ¿Cómo se puede observar la respiración? Bueno, pues, por ejemplo, el ejemplo que me ponían mis maestros cuando estaba ahí, porque al final aprendí de ellos, era percibir cuando uno inhala, contar 1001 y exhalar con 1002, 1003, 1004. Entonces es muy fácil, así hasta 1010 y constantemente hacerlo así. Y repetir otra vez desde Y uno. repetirlo, pero sentir cuando uno inhala y exhala. ¿Eso qué provoca en nuestro cerebro? ¿Qué provoca? Que todos estos recursos que se utilizan siempre en oír, tocar, oler, toda esa energía se va a este punto de la respiración y uno al final, toda esa energía, estamos entrenando, le estamos diciendo al cerebro que cuando nosotros queramos tiene que estar ahí, donde nosotros se lo pidamos, no donde está la música, donde está el olor, donde están los estímulos. Dicen mucho los estadounidenses, focus. Focalízate, tal cual. Concéntrate, es esto. Exactamente. De hecho, hablando de un estadounidense, hay un gran científico, el doctor Wallace, que habla del ejemplo de un telescopio. La mente es como un telescopio y la meditación es como hacer foco para poder ver claramente las cosas. Cuando uno, o sea, tienes un universo de situaciones que pasan a tu alrededor, pero tú solamente quieres observar una estrella. Así es. Entonces, hacemos foco y podemos ver bien una situación. Si eso ya lo trasladamos a un ejemplo de la vida real, muchas de las veces vemos las cosas desde nuestro punto de vista, subjetivamente, no es objetivo. Pero cuando tenemos la capacidad de tomarnos un momento y observar la realidad como es, uno nos damos cuenta que vivimos equivocados, ¿no? Nos dejamos llevar por nuestros impulsos, nuestro entorno y nuestros sentidos, que al final tenemos que aprender a ser humanos, y es trabajar la parte del juicio y dejar la parte del sistema límbico donde debe ser, que es la parte animal, ¿no? Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Pues practicando 5 minutos al día y ojalá que sea cada día más, incrementando. Vamos a decir, ¿no? que empezamos con ese tipo de técnicas. ¿Qué tipo de cambios al mismo tiempo va a provocar en nuestra vida cotidiana el comenzar a meditar? Bueno, uno de los cambios que se ve de manera transitoria, como lo mencionaba antes, es fundamentalmente, en salud, la presión arterial disminuye. Todo esto hay artículos científicos de alto impacto que lo muestran. Otro gran aportación es el nivel de cortisol. Disminuye hasta un 70%, y el cortisol es lo que nos hace sentir molestos, con malestar, y atrofia a los procesos cognitivos. Entonces, cuando uno empieza a meditar, ya de entrada uno se siente más tranquilo y aprende uno a pensar antes de reaccionar, porque estamos acostumbrados a reaccionar. Sí, por supuesto. No pensar. Entonces, ya que ganemos un segundo antes de reaccionar, eso viene en nuestro espíritu animal, ¿no? En lo que traemos de nuestra herencia genética. Claro. Pero lo podemos controlar a través del cerebro. Totalmente. De hecho, el cerebro es el que ordena y manda todo en nuestro cuerpo, ¿no? O lo que expiramos, ¿no? Bueno, sí. Sí, el problema es cuando, a veces sucede exactamente lo contrario. Conozco casos. Exactamente. Bueno, sí. Oye, y dime una cosa. Por supuesto, hay muchas escuelas, muchas tendencias, ¿no? Claro. De cómo lograr esta espiritualidad y esta concentración y todo esto. Tú adoptaste una en particular.
¿Cuáles son los principios y de dónde provienen? Bueno, en este caso sí, en efecto, la escuela donde hicimos la investigación es budista tibetana. Este monasterio de Drepung Losseling es de los más importantes en la tradición tibetana porque, de hecho, ahí vive el Ganden Tripa. ¿Qué significa eso? El líder del linaje de los sombreros amarillos, que es el Dalai Lama, ¿no? Es el mismo linaje. Entonces, ahí se han graduado grandes maestros, aunque hay 3 monasterios igual de grandes, ¿no? Pero este tiene esa, digamos, esa importancia que tiene a sus líderes ahí, ¿no? En la tradición tibetana, lo que busca con relación a la Zen, por ejemplo, o la Theravada, es que la técnica, como originalmente es de meditación, es el Shine, el Shamatha, que hablaba, ¿no? Aprender a controlar un punto y posteriormente pasar al análisis o a una mente más contemplativa. En el caso de los Zen, empiezan por el lado contemplativo, se sientan a contemplar, o sea, tratar de calmar la mente y permitir que las cosas tomen el ritmo que tengan que tomar y el tiempo que sea. En el caso de los tibetanos no, es, a ver, vamos a controlar la mente y una vez controlada vamos a analizar, vamos a desmembrar conceptos, a entender el sufrimiento, por qué, causas, condiciones. Tengo la imagen de que un monje o una persona que viene de esa corriente se la pasa siempre en silencio, que no tiene una interacción verbal con sus pares, pero en este caso sí. En este caso, en el budismo tibetano es lo contrario, porque ellos, el momento de su meditación es cuando ellos se despiertan o cuando se van a dormir, pero todo el día tienen clase de memorización, ellos memorizan todos sus textos antes de ir a clase, y estamos hablando de textos de cualquier tamaño y de años. Y luego tienen una clase muy importante, creo que es la base, la estructura de esta tradición, que es el debate budista, que no es como el político de aquí, ¿no? Utilizan la lógica. No es a gritos. No es a gritos, es la lógica y siempre hay dos personas, uno que responde si acepta o no acepta lo que el otro está proponiendo. Entonces siempre hay uno que formula y otro que acepta. ¿Siempre es 1 a 1? No, pueden ser a veces 10 contra 1, o 20 contra 2, o 1 a 1. Ya depende de los otros maestros decidan, depende también de la capacidad, porque hay unos monjes que son excelentes y necesitan que les pongan a 20 para debatir, porque realmente son tan buenos. Y esta técnica del debate lo que hace en el cerebro, que esa es la parte de nosotros que tratamos de medir, pues, acelera, agiliza la mente, ¿no? De una manera impresionante, espectacular. O sea, pensamos, porque estamos ahorita en análisis, todavía no podemos concluir, pero pensamos que este sistema incorporado que es memoria, debate y meditación está haciendo que el cerebro se sincronice para reaccionar o responder con argumentos, etcétera. Esto tendría alcances impredecibles. Vamos a ir a una pequeña pausa, si me permites, Andrés Saldaña. Vamos a seguir platicando con nuestro invitado de hoy, neurocientífico, acerca de los alcances que puede tener y sobre todo esta experiencia que acabas de tener en la India con estos monjes a quienes convenciste para participar en un experimento y nos dará algún adelanto de lo que esto puede llegar a alcanzar. Así es que quédese con nosotros, estamos en A 100 Grados. Regresamos. Amigos, estamos de regreso ya prácticamente en la recta final de esta emisión de A 100 Grados, platicando con el neurocientífico Andrés Saldaña. Ha sido muy interesante, Andrés, todo lo que nos has venido comentando acerca del funcionamiento de nuestra mente, de la concentración, de la filosofía tibetana, de los monjes que fuiste a conocer allá a la India. Y ahora yo quisiera que nos platicaras de esta experiencia y de lo que fuiste a hacer allá con los monjes. Me parece muy difícil de entender cómo es que hayas convencido a estos hombres tan espirituales, muchas veces tan ensimismados como lo pensamos que son, a participar en un experimento científico. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, creo que hay una apertura por medio de, el líder, que es su santidad el Dalai Lama, que él le ha pedido a los monasterios, a los monjes, que se dé una apertura. Hasta ahí, quedamos. Ahí empieza el reto, cómo llegar a ellos. Y aquí, afortunadamente, hay una representación de este monasterio en DF, Centro Losseling,
y por medio de Loselink se firma un acuerdo con la Universidad de Salamanca, un acuerdo de colaboración para poder estrechar este tipo de proyectos, ¿no? Sí. Fueron un proceso de casi 4 años, donde entre pues, trámites, negociaciones, cuestiones de bioética de la universidad, del monasterio, etcétera, se logra, se convence, porque al final era convencer por medio del protocolo, demostrarles que esto iba a generar un beneficio para los demás, para las personas, para poder entender y que nosotros podamos aprender de ellos. ¿Qué es lo que busca exactamente tu experimento o tu investigación? ¿Y qué tipo de personajes fueron los que seleccionaste? ¿En base a qué criterios? Ok, bueno, lo que buscamos principalmente es el conocimiento. Conocer qué sucede en el preciso momento que una persona pone atención. Primero, saber qué es la atención, qué es la concentración y qué partes del cerebro se están activando, ¿no? Esto, de alguna manera, para asumir si su sistema monástico es el que está generando esos cambios. Y si así lo fuera, adoptar parte de su sistema, ¿no? Y bueno, esa es la parte, ¿no? Que sí. Me preguntas. La otra pregunta, ¿cómo seleccioné a los grupos? Bueno, primero quería saber si había una diferencia en la cantidad de años que llevan ellos practicando. Por ende, tengo 3 grupos. Primer grupo es un grupo que tienen 2.5 años en el monasterio, 15 años promedio, los chicos, o sea, están adolescentes. Tengo un grupo de 22 años, que ellos ya tienen como 9 años en el monasterio, y tengo un grupo como de los seniors, los expertos, que tienen casi 18 años en el monasterio. ¿Y esto para qué? Bueno, para ver si su propio sistema está generando un cambio en estos lapsos. Yo creo que los chicos, como vienen iniciales, podemos ver qué sucede de manera transitoria, y en los finales podemos ver qué sucede de manera ya a largo plazo y si hay un cambio estructural. Entonces, eso es lo que nos pueden mostrar estos 2 grupos. Y el grupo intermedio también nos sirve, pues, obviamente, entre más información tengamos, podemos saber pues, este proceso, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo te va a tomar el poder procesar todo lo que has logrado recopilar hasta el momento? Ok, bueno, ahorita estamos en pláticas con otro instituto que van a hacer el análisis con medio de unos algoritmos matemáticos súper sofisticados. Sin eso, podríamos tardarnos más de 2 años. Con ese programa, que usa hasta la NASA, de hecho, probablemente podamos gastar 2 o 3 meses solo en un área, pero pensamos que en su totalidad puede ser un año, analizar y procesar toda la información. Aproximadamente. Sí, un año. Todo esto, a final de cuentas, tendrá fines prácticos para todos los que normalmente no estamos tan imbuidos en este mundo. Esa es la idea, que sea con fines prácticos, que cualquier persona, por ejemplo, un médico, un abogado, un periodista, todos tengamos esa habilidad mental que ellos tienen, con esa velocidad. En el caso de un médico, tomar decisiones en vez de 30 segundos, en 10 segundos para salvar a su paciente, o un abogado, periodista, hacer las mejores preguntas. Un político. Un político, sí, por favor, que es importante. Creo que tiene fines prácticos que pueden beneficiar a la sociedad principalmente, a nuestra nueva, sí. Bueno, a los niños, que realmente ahora se lo estamos dando todo hecho con la tecnología, y que eso está generando que ya no usen el cerebro. O que no se concentren. He escuchado mucho acerca de una técnica que es el neurofeedback. Así es. Y creo que tú también estás evidentemente muy sí, claro. No solo familiarizado, sino especializado en ello. ¿Nos puedes describir rápidamente de qué se trata y en qué ayuda? Sí, mire, de hecho, parte del experimento fue llevar un protocolo de neurofeedback al monasterio. Nosotros no buscábamos mejorar su cerebro, pero lo utilizábamos como un elemento para determinar si ellos estaban desarrollando la atención o no, o la estaban utilizando. Esta técnica de neurofeedback lo que sirve es mostrarle a la persona que está llevando la técnica cuál es la manera correcta de procesar la información por medio de una recompensa. En este caso, poníamos al individuo, a la persona, y había una bolita que veían en una proyección. Cuando ellos se concentraban, se movía, y entre más se concentraban, se ponía al centro. Si ellos se desconcentraban, caía. Entonces ellos de esa manera podían aprender con una recompensa positiva si lo hacían bien o si lo hacían mal, ¿no? Cuando caía. Esta técnica, que es una técnica no invasiva de retroalimentación, es muy eficaz, ha demostrado eficacia de más del 70% en diferentes problemas como el trastorno de déficit de atención, adicciones, epilepsia, o potencializar, no nada más para patologías.
De hecho, los americanos, un área de MIT, lo utiliza lamentablemente para la guerra, para preparar a los SEALs, a los que son los cuerpos de élite, fuerzas especiales, para que tengan esa capacidad de control cognitivo a la hora que están en una misión. Nuestra idea no es eso. Nuestra idea sería ayudar a la juventud, a los niños, a potencializar su cerebro, a enseñarles cómo debe de funcionar. ¿Te imaginas una nueva generación de niños, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, niños con mayor concentración, con mayor capacidad de poder focalizar sus pensamientos y sobre todo tomar buenas decisiones en poco tiempo? ¿Sería otra humanidad? Será totalmente. De hecho, fue un micromundo lo que viví, porque al ver niños de 11 a 15 años que hacían el experimento con capacidades superiores que un adulto de aquí, de nuestro mundo occidental, y era una toma de decisiones, un pensamiento más racional, más conectados con su espíritu y demás, creo que es lo que necesitamos. O sea, al ver cómo puede quedar un cerebro con una práctica, de alguna manera con este lenguaje científico como lo que puede ser el neurofeedback y combinado con otras prácticas como la meditación, creo que se puede potencializar un cerebro y puede ser personas de bien, o sea, realmente puede ser la diferencia. Porque esa es otra, ¿qué tan factible es que estas técnicas y todo esto que nos mencionas pueda tener una derivación, digamos, hacia lo contrario, que sería el bien común? Bueno, es que lamentablemente mucho de la ciencia siempre tiene dos caminos, ¿no? El camino cuando uno desea beneficiar o sanar, o la parte antagonista, ¿no? La parte que lo pueden utilizar para tenerle ventaja sobre el otro. Es una pregunta como de bioética de eso que me preguntas, pero... Sobre todo ahora que está la cuestión de las guerras que con origen religioso, por ejemplo, totalmente. ¿no? El adoctrinamiento y todo esto. Exactamente. Serían quizás los riesgos que habría que valorar. Que valorar. Sin embargo, pienso que aquí nada más el desarrollar la atención, lo único que va a hacer es que tengamos los pies en la tierra, tener una visión mucho más clara de nuestro entorno y por ende, ese es el argumento de la filosofía budista, disminuir nuestro sufrimiento. Porque sufrimos porque no entendemos lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Entonces, de hecho, a pesar que somos científicos, lo digo a pesar porque tenemos que combinar esta filosofía con protocolo científico de ciencias exactas. Se ha tocado que, bueno, el argumento de hace 2500 años que decía pues, el Buda mismo, que era, tenemos que desarrollar la atención si tú quieres ser dueño de tu propia vida, ¿no? Entonces, al final, cuando lo trasladamos al día de hoy, pues es la verdad. Cuando eres una persona despierta, cuando hay atención plena, pues vive uno más tranquilo, sin tantas ataduras mentales, proyecciones que uno se genera por permitir que todo el entorno entre por nuestros sentidos y haga castillos en el aire y haga ilusiones ópticas, ¿no? Andrés Saldaña, ha sido un gusto platicar contigo. Gracias. Vamos a estar muy pendientes de los avances que vayas teniendo. Por favor, te pedimos que, sí. nos mantengas al tanto y pues a ver qué tanto podemos descubrir también de nuestra mente y del funcionamiento de nuestro cerebro. Ojalá. Gracias, Andrés Saldaña, gracias. Neurocientífico, por haber estado con nosotros y gracias también a ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos. Como siempre, a nombre de todo este gran equipo, yo soy José Martín Sámano. Como siempre, un fuerte abrazo donde quiera que esté. Pásela bien. Gracias.